increíble. ¿Verdad que Sí. sí? Tienen, al final, si todavía tienen un poquito de tiempo, les podemos hacer un recorrido ahí. Entonces, Increíble. no tienes una idea ahí. Justo ahorita lo voy a decir. ¿Empezamos? Buenos días. Hoy quiero agradecerle al maestro Julián, justo por permitirnos esta charla, este diálogo, pero también al Sistema Creación, que está haciendo este tipo de eventos abiertos a todo público. Como saben, el Complejo Cultural Los Pinos estaba cerrado antes solo para unos cuantos, y ahora está abierto cada uno de sus sedes y espacios, tanto como salas como esta, hasta corredores. A todo le damos un uso específico ahora para las artes y la cultura en general. En esta ocasión, esta charla me parece, no solo a mí, sino a varios creadores que estamos acá, interesante, porque a partir de la pandemia nos dimos cuenta de cómo estar cerca el uno del otro en las actividades escénicas o artísticas era tan valioso. ¿Cómo se puede transformar eso después de la pandemia a la era digital? ¿Cómo le sacamos provecho? ¿Cómo podemos hacerlo nosotros como artistas, pero también el público? ¿Cómo se puede hacer de eso? ¿Cómo vendemos, distribuimos, difundimos? Ahora el maestro nos va a dar una plática justo al respecto. Por favor, les pido, reitero, que puedan hacer las preguntas que quieran. Este es un diálogo de ambas partes. El maestro trae también algunos folletos que está obsequiándoles, y ahí viene su libro digital para que lo puedan encontrar. Maestro, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y suena bien? Sí. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias al Complejo Cultural Los Pinos por esta invitación y por este espacio, que justo se me hace interesante porque es una reivindicación también de la gestión cultural en este país, ¿no? Vivir y aprovechar estos espacios que no eran de acceso al público y de repente apropiarnos de otra manera, pues genera una experiencia mucho más enriquecedora, ¿no? También, bueno, les pido que en cualquier momento de lo que esté platicando me interrumpan, hagan preguntas. Va a ser una conversación ligera en este caso, exactamente como podemos ver alrededor de este libro que se llama Distopía o Utopía sobre la digitalización de las industrias creativas en la pospandemia. Y este proyecto surge primero por invitación de la entonces directora del Centro de Cultura Digital, Mariana Delgado, que me invita a hacer un diagnóstico, ¿no? Un poco tratar de entender dónde está parado el sector creativo y cómo fue trastocado a partir de las dinámicas de la pandemia y de la hiperdigitalización, ¿no? Sin embargo, ocurre algo interesante, ¿no? Que en este proceso, a medida que estoy haciendo la investigación, de repente empiezo a identificar que es imposible distinguir lo musical de otras prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el músico o la música en este momento pues también tiene que hacer sus contenidos de TikTok, de Instagram, tiene que estar al tanto incluso de aspectos legales con respecto a cuándo puede o no usar una canción, por ejemplo, en sus streams. No sé si se llegaron a enterar, por ejemplo, en 2020 Metallica estaba haciendo un stream en Twitch, si no mal recuerdo, y de repente les tiraron abajo el stream, ¿no? Y era por tocar su propia música, es decir, les tiraron abajo el stream por derechos de autor de su propia música, ¿no? Entonces, eso pone a pensar, irónicamente, como un grupo como Metallica, que se hizo negativamente famoso por la persecución al tema de los MP3 y las descargas en App Store, etcétera, que de repente les peguen por derechos de autor de su propia música en un stream, pues empieza a poner en entredicho mucho de lo que dábamos por sentado dentro de la industria, ¿no? Por otro lado, también a medida que pasan los meses de esta primera etapa de la industria, voy a poner el micrófono acá mejor, a medida que empezamos a ver los primeros meses de la pandemia, ocurre algo bastante peculiar, que es los músicos empiezan a buscar también cómo subsistir, ¿no? Y la respuesta en automático es, pues hagamos pagos por evento. Es decir, a pesar de que supuestamente la industria llevaba 20 años de digitalización a partir del stream, de la descarga de MP3 y después de la escucha en distintas plataformas, la solución termina siendo un modelo que ya existía desde los 90, ¿no? El pago por evento, mediante antes cablevisión, etcétera, etcétera. Y eso pues pone a pensar de alguna manera qué tan digitalizada estaba realmente la industria, o qué tanto realmente era más bien que consumíamos música digital, pero la industria no estaba digitalizada.
Y esto se hizo evidente, sobre todo, hubo una iniciativa aquí en México que, no me acuerdo si se llamaba Va por el Staff, una cosa así, que organizaron artistas de Hello Seahorse, Zoé, etc. Que de repente también los músicos y la industria se puso a pensar de, pero también está el staff, ¿no? También está toda la gente que está detrás del escenario y que no tiene trabajo en este momento, ¿no? Que no está generando ingresos porque no es esta megaproducción en un teatro, en un foro, donde se necesita todo el equipo. Es decir, todos los músicos terminaron haciendo más bien streams, pero en su casa, con los recursos básicos que tenían, y esto pues dejó ver muchas de las problemáticas que se vivían desde antes en la industria y que con la digitalización, hiperdigitalización de la pandemia, pues se hicieron mucho más evidentes, ¿no? Entonces, este proyecto, este libro, con el tiempo, decanta más bien en lugar de tratar de responder qué es lo que hace a un artista ser autogestivo, independiente, rentable de alguna manera, la pregunta cambia para este proyecto y es ¿cuáles son las condiciones necesarias para que haya una participación cultural global justa, digna y en igualdad de condición? Y esto tiene que ver también con una serie de problemas que hay al interior de este país, ¿no? Es decir, la centralización, el arribismo por parte de gestores y gestoras, una serie de dinámicas que también han precarizado a lo largo de las últimas décadas a varios artistas y a varias artistas, ¿no? Es decir, desde temas como seguridad social, como el hecho de que en México, hasta donde yo tengo entendido, es el único país donde tenemos un festival que todo el talento no es local, ¿no? Y esto es el Corona Capital, que seguramente han escuchado de él, y si ven, por lo menos durante prácticamente una década, no sé en las ediciones más recientes, pero no había talento local, y esto es absurdo, porque al final de cuentas es un espacio para generar, o sea, un festival permite también fomentar la circularidad del talento local, que permitan escalar, etc. El Vive Latino lo ha trabajado de alguna manera, pero al final de cuentas el Vive Latino depende de los headliners internacionales para vender, ¿no? Y de los headliners además anglo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque seguimos teniendo Café Tacuba, Fabulosos Cadillacs, los mismos grupos de siempre desde lo latinoamericano. Entonces, todo esto tiene que ver con que la industria, digital o no, digitalizada o no, sigue teniendo una serie de vicios, ¿no? Una serie de problemas que además ocurrió algo muy interesante en la pandemia. De repente, un puertorriqueño en medio del encierro renta un camión y empieza a hacer, ahora sí que como el burro Van Ranking y Esteban Arce en los 90, conciertos itinerantes por la ciudad de Nueva York, ¿no? Estoy hablando de Bad Bunny, que en medio de la pandemia, en medio del momento más tenso, digamos, del encierro, de repente un latino hace fiestas por las calles de Nueva York con su camión. Y de ahí lo que vimos es que Bad Bunny tuvo la gira más exitosa de 2022 en el mundo. Y que además, investigando, pues el año anterior, un grupo que de repente en la Ciudad de México nadie conocía muy poco, de repente estaba teniendo una de las giras más exitosas en Estados Unidos, ¿no? Y estoy hablando del grupo Firme. Y vamos, tan no se conocía que cuando tocan en el Zócalo, pues veamos los comentarios que hubo, ¿no? Desde comentarios clasistas, racistas, a de repente quiénes son esos y por qué están tocando en el Zócalo. Cuando a la par, pues estaban tocando exactamente en Estados Unidos, ya haciendo sold outs, y lo vimos con distintos artistas que ya lo estaban haciendo desde antes. Alemán ya se estaba presentando en Estados Unidos, Natanael Cano, es decir, están pasando una serie de cosas interesantes que al proceso de hacer la investigación del libro, de repente es de, bueno, pues tengo que hablar sobre la parte de la latinización de la industria. Y más adelante les voy a compartir un poquito cuál es el índice del libro, etc. Traje unos fanzines exactamente para quien quiera. Son, a falta del libro físico, porque es un libro digital, están estos fanzines que incluyen pues, una serie de artículos, códigos QR para descargar el libro, otros materiales complementarios y también un póster, así que lleve cero de variedad. Para este póster tiene que ver con un arte de un compilado que van a poder escuchar escaneando uno de los códigos QR. Es un compilado de una disquera llamada Now Girls Rule Records, hecha por la artista tapatía Elis Paprika y la productora y artista sonora Lía Pérez, exactamente, de Tijuana. E hicieron esto en Now Girls Rule y Now Girls Rule Records Company,
para visibilizar también propuestas de rockeras, de músicas mexicanas, que también empezamos a ver que con la pandemia, pues hay todos estos problemas que ya venían de la industria musical desde antes, la centralización, el arribismo, el clasismo, la brecha de género y otros aspectos, pues de repente lo digital empieza a permitir reconfigurar una serie de cosas. Entonces, haciendo este libro, de repente empieza a ver esta latinización de la industria. Shakira pues empieza a tener una serie de sencillos súper exitosos, Karol G también, ¿no? Empezamos a ver a distintos artistas, Bizarrap se empieza a posicionar en distintos contextos, y de repente uno se pregunta, bueno, ¿y por qué México no está haciéndose presente dentro de esto, ¿no? Y tiene que ver con que en el género urbano, si yo les preguntara, ¿ubican algún reggaetonero mexicano? Pues realmente no, digo, está Bruno G, por ejemplo, como productor, hubo gente que empezó a hacer como cierto ruido. Hay una cristalería aquí arriba que de repente siembra tantito, no está temblando, eso está bien. Pero empezamos a ver que de repente una industria como la mexicana, que desde los 50 hasta los 90, 2000 posicionaba artistas latinoamericanos en el mundo, pues no tiene artistas mexicanos posicionándose, ¿no? O sea, ¿quiénes están sonando en Estados Unidos? Pues Thalía, Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán, es decir, todos estos artistas de los 80 y 90. Obviamente venían Alemán, Natanael Cano, haciendo cositas, Santa Fe Clan también haciendo cositas, y de repente, en medio del proceso de la corrección de diseño editorial y maquetado del libro, empieza a sonar un Peso Pluma, ¿no? Yo actualmente vivo en Guadalajara, y de repente ahí decía Peso Pluma es un artista de Zapopan, que ha hecho mucha carrera en Estados Unidos también. Empieza a sonar, y de repente, ¡pum!, toca en Coachella, y ni siquiera se presenta él, sino participa en la presentación de otra artista, y de repente empieza a tener números 1 en Spotify, ¿no? Un sencillo, Ella Baila Sola, empieza a explotar. Hay que recordar que antes de eso ya había explotado una canción a nivel nacional e internacional, que es la de Bebé Dame, por ejemplo, que también había explotado mucho, pero ¿quién canta la de Bebé Dame, por ejemplo? Exacto, ¿no? O sea, entonces, pero no es fortuito, no es que de repente, pum, llegue Peso Pluma y ya explota porque sí, sino hubo toda una serie de coyunturas que desde 2022 empieza a hacerse evidente por las cifras de la industria de Estados Unidos. Entonces, de repente Estados Unidos empieza a decir, bueno, pues es que el consumo de música latina ha aumentado, está teniendo cifras récord, y de repente es de, bueno, ¿qué está pasando? 2023, tengo entendido que de repente en 2023 fue el primer año en el que disminuyó el consumo de música en inglés en Estados Unidos y aumentó el consumo de música en español, coreano e indio. Y esto ya también nos da otras coordenadas, ¿no? O sea, al final de cuentas, la música mexicana, pues se entiende cuántos mexicanos no han cruzado la frontera. Hay una población latina que en los últimos 10 años ha aumentado exponencialmente. Aquí en el libro, por ejemplo, hago un mapeo exactamente de todo eso, como ya en 2012, por ejemplo, hubo una portada de la revista Time que decía, los latinos van a definir las elecciones de 2012, ¿no? Y vamos, incluso mucho de lo que pasó con Trump también fue por la comunidad latina que votó por él, etc. De repente ya había datos, Sofía Vergara, por ejemplo, hace 2 años o 3 años era la artista latina, era la artista mujer mejor pagada en la televisión de Estados Unidos, ¿no? Y era una artista latina, ¿no? Entonces de repente es de, claro, pues es que la comunidad de Estados Unidos latina pues está consumiendo sus propios contenidos, está siendo rentable también, y lo que pasa es que es la industria que proyecta a nivel global. Entonces de repente lo latino se vuelve cool en Estados Unidos y esto se proyecta a nivel global, ¿no? Entonces hay una serie de coyunturas interesantes, pero surgen otra serie de preguntas. Al final de cuentas, estas industrias están siendo validadas, es decir, las identidades latinas, mexicanas, están siendo validadas por Hollywood, están siendo validadas por Spotify. Es decir, no es que la industria mexicana o argentina o colombiana esté creciendo tanto que haya una derrama económica y que esto repercuta en las industrias locales, sino es más bien las identidades que se están proyectando a nivel internacional desde otras latitudes.
Y a la par, y esto lo van a encontrar por ejemplo en este fanzine que es de los datos relevantes, haciendo la investigación de repente me encuentro con que México es el 5º lugar en streaming musical con suscripción pagada. Además, algunas fuentes ubican a México entre los 10 países con más usuarios activos de YouTube, entre quienes dedican más horas a Netflix y entre quienes más usan Twitch, ¿no? Y esto de repente pone a pensar, ¿no? Bueno, si consumimos tanto, ¿qué artistas mexicanos han salido? ¿No? O sea, al final de cuentas uno pensaría así, si somos de los primeros lugares en el mundo que estamos consumiendo eso, ¿cuáles son los contenidos latinos que están proyectándose? Y por ejemplo en cine, pues lo que ha ocurrido es más bien la película de Roma, ¿no? Pero estamos hablando de alguien que ya ganó Óscares, que se posicionó a nivel global, es decir, no estamos viendo al nuevo egresado del CUEC, del CCC, posicionándose a nivel global, ¿no? Sino estamos viendo a Del Toro, Cuarón, Iñárritu, que le han talachado muchísimo sin duda, y que han crecido, pero desde una loop, o sea, han tenido que pasar por una validación desde las industrias anime, ¿no? Entonces, pues ahora sí que todo esto pone a pensar, ¿dónde estamos parados? ¿No? ¿Dónde está parada la gestión cultural y la creación artística local? Si al final de cuentas todo esto, un artista mexicano al final de cuentas tiene que abrir su cuenta en Spotify y además pagar una cuenta premium para poder utilizar Spotify for Artists y todas estas plataformas, y es decir, toda la gestión de un artista en la actualidad tiene una pequeña derrama económica, una pequeña fuga económica a Spotify, a Suecia, o a Estados Unidos, a Netflix, ¿no? O a YouTube, o a Amazon. Es decir, ya por ser artista en estas latitudes, ya estamos generando una fuga económica a otras latitudes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues estas plataformas están obteniendo un conocimiento y una expertise de cómo funcionan las industrias locales, cuáles son las palabras clave que más venden, cuáles son los artistas que están despuntando, y entonces vemos que estas plataformas están invirtiendo mucho, pero para generar una experiencia más bien de capitalizar ese talento para afuera. Entonces, ¿por qué comparto todo esto? Hace unos días un amigo, un gestor cultural de aquí de la Ciudad de México, que ha apostado mucho por el talento local en fechas recientes, en los últimos años, de repente se quejaba, ¿no? Es que decía, bueno, pues estuvo un festival de música electrónica y pues los directivos de ese festival pues llegaron pero no interactuaron con el talento local, es decir, pues más bien vinieron a checar que su franquicia funcionara, y es, pues claro, pues es una franquicia el festival, ¿no? O sea, ¿por qué hemos hecho eso a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Porque aplaudimos, nuevamente no significa que yo promueva una identidad patriotera, nacionalista, sino pensar en estos elementos, a dónde se van los dineros, quiénes están validando discursos, etcétera. Y claro, de repente, así como si se abre un H&M en México, de repente todo el mundo aplaudimos porque ya llegó la nueva franquicia de ropa, pues llega Lollapalooza a Latinoamérica y todo el mundo aplaude eso, ¿no? Llega el nuevo festival desde otra latitud y lo aplauden, y los festivales locales los minimizamos. Y eso es parte del problema, ¿no? O sea, de repente él decía, preguntaba, ¿esto significa que estás viajando sin intención de desarrollar algo local? Y es claro, lo que quieren es que la marca funcione, ¿no? Pero eso no es culpa de quienes vienen de fuera, vieron esa oportunidad y hubo gente que localmente dijo, va, te vamos a generar toda la infraestructura para que tú puedas validar tu festival localmente, ¿no? Nuevamente, esta es una lógica que nos atraviesa a todas y todos. Veamos las estaciones de radio en este país, veamos las revistas especializadas de música y de cine en este país. ¿Quiénes salen en portada? ¿No? O sea, y es parte de un vicio que se ha gestionado durante los últimos 50, 60 años, de si viene de fuera es válido, si es algo local, no es tan cool, ¿no? Ahora ha pasado lo interesante, seguramente todas y todos aquí han escuchado Peso Pluma, ¿no? Y es algo que por primera vez yo puedo dar clases, yo doy clases en el ITESO, en una universidad en Guadalajara, y de repente es la primera vez que puedo hablar con mis alumnos de artistas locales para explicarles los procesos de gestión. En mi caso trabajo temas de narrativas, analizamos videoclips locales, analizamos narrativas locales,
mientras analizamos películas locales. Entonces, esto ha sido consecuencia también de lo que han hecho las plataformas y que no han hecho los gestores culturales y artísticos en los países, descentralizar los discursos. Yo, durante los últimos 8 años aproximadamente en periodismo musical o que he escrito ensayos para revistas culturales, he planteado eso, ¿no? Si los gestores estamos validando todo lo que ocurre para afuera, pero invalidamos todo lo local, se nos hace menos cool, se nos hace cliché, se nos hace naco, etcétera, pues hay un grave problema ahí, ¿no? Porque al final de cuentas estamos promoviendo un arribismo en la gestión cultural y eso que ocasiona que no haya un proceso orgánico, que los artistas que están creciendo tengan que buscar validación por otros lados, porque si no hay una validación local, pues no hay un flujo cultural. Y esto lo vemos, ¿no? O sea, lo lógico sería que un artista que va creciendo aparezca en un festival en los primeros horarios, después 2 años aparezca en horario intermedio y más adelante aparezca más arriba en el cartel. Lo mismo con una revista. Sería como la reseña del disco, después la entrevista exclusiva y luego ya un reportaje central. Pero no pasa eso en los procesos culturales. Pero sí pasa en el público. El público sí va dando seguimiento de estos artistas y lo que estamos viendo es que las cifras están llamando la atención, ¿no? Hay muchas cuestiones que atraviesan también esto y que creo que es importante. Y muchas de estas cifras también son infladas. Y hay que pensar que hay gente detrás, hay plataformas detrás, hay disqueras detrás, es decir, el boom de Peso Pluma no es nada más el talento, tiene músicos sumamente talentosos y hay una gestión brillante, pero detrás está Live Nation. Live Nation es la principal empresa de entretenimiento del mundo y que en pandemia compró una parte muy importante de OCS, que en ese momento era la tercera empresa más importante de entretenimiento del mundo. Entonces, claro, Live Nation está apostando por el talento latino, por el expertise latino. OCESA tiene oficinas en México y Colombia, por ejemplo, entonces va a haber una capitalización detrás de eso. Y todo esto me pone a pensar, y que viene también en el libro, es de, bueno, pues no es tan inocente la gestión cultural, ¿no? Hay una política detrás, o sea, el arte y la cultura es político, y lo sabemos, ¿no? Es decir, cuando empieza el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya con el posicionamiento de Rusia en territorio ucraniano el año pasado, de repente Spotify dice, sí, pues nosotros ya no vamos a tener operaciones en Rusia. Y uno dice, bueno, pues ok, ¿no? Así como qué dureza política hay detrás de eso, pero es muy importante porque detrás de eso, si se salen las operaciones de Spotify en Rusia, se sale también mucha de la gestión de los artistas de Rusia. O sea, mucha de la lógica y de la cotidianidad de la gestión de artistas, incluso en contra del gobierno de Putin, se ven afectados por esto, ¿no? O sea, es decir, si estás a favor o en contra de lo que sea, la salida de Spotify afecta más al público en general, a la población en general y a la creación artística y cultural que al gobierno ruso, ¿no? Y detrás de eso también, seguramente ustedes han escuchado todos estos conflictos de que Estados Unidos y la Unión Europea no querían que hubiera mucha presencia de TikTok, por ejemplo, en las oficinas del gobierno, etc. Supuestamente porque esta empresa, que es originaria de China, se robaba la información y entonces ponía en riesgo la privacidad de los usuarios. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué no Mark Zuckerberg fue al Congreso de Estados Unidos exactamente por eso? ¿Qué no lo de Cambridge Analytics es justo porque Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp han vivido eso? No migramos a Telegram muchísimos porque WhatsApp estaba vulnerando eso. ¿Y por qué de repente la Unión Europea y Estados Unidos están tan en contra, tan activamente, de TikTok y no de Instagram y no de Facebook? Y es un tema geopolítico. Lo que está pasando es TikTok está marcando la pauta del entretenimiento global. ¿Quién está definiendo los sencillos y los éxitos a nivel global? Esta plataforma, ¿no? Entonces, lo que vemos no es el tema de la fuga de la información, que eso ocurre con todas las plataformas, es quién está definiendo el entretenimiento y, por ejemplo, y por lo tanto, quién está validando ciertas identidades. Y el problema detrás de eso es que empieza a tener menos peso en la definición del consumo cultural global que Estados Unidos y Europa. Hay un concepto que no sé si han escuchado, que es el de soft power o poder blando.
Este poder blando, a diferencia del poder duro, digamos, que es yo, Estados Unidos, invado tu país y domino tu economía, etc. No, yo, Estados Unidos, vuelvo atractiva mi cultura para ti. Recordarán que en 2020 salió la película, bueno, esta serie documental Rompan Todo, en Netflix, y que hablaba sobre la industria musical latinoamericana, desde la visión de Gustavo Santaolalla, básicamente, y muy machista esa visión, ¿no? Que en el último episodio, en los últimos 5 minutos, dicen, y también hay mujeres, ¿no? Que empiezan a meter como un montón de imágenes, pero bueno, es machistocentrista este documental en muchos aspectos, ¿no? Pero pasa algo interesante, de repente en las discusiones y con alumnos y en distintos contextos, de repente dicen, pues es que sí, no hubo música rebelde en Latinoamérica, salvo el rock. Y de repente es, bueno, pues le rompieron las manos a Víctor Jara, ¿no? O sea, músicos de nueva canción y de canción de protesta en México fueron desaparecidos o encerrados, y los rockeros es, o sea, tenemos que tocar en zonas periféricas, y ese fue el momento de los rockeros. O sea, si revisamos la historia, por ejemplo, del concepto de los hoyos funky, el concepto de hoyos funky, muchos de estos hoyos funky, que para quien no sepa, cuando pasa lo de Avándaro y esta prohibición, control y moderación en medios mexicanos del rock, lo que ocurre es que los rockeros dejan de tocar en la del Valle y en zonas, digamos, céntricas, y empiezan a tocar en Azcapotzalco, en otras zonas, y entonces tocar en esos lugares les llaman hoyos funky. Y si vemos cuáles eran los hoyos funky, muchos eran salones de eventos familiares. Y es como si de repente llamáramos al Foro Alicia un hoyo funky, o a la cueva, o no me acuerdo cómo se llama, donde tocaron los Beatles al inicio de su trayectoria, como si les llamáramos hoyos funky. Y dicen, no, pues son foros, ahora sí que alternativos, sí muy precarizados y todo, pero de repente hay esta idea de que en realidad era funky por tocar fuera de las zonas fresa. ¿Por qué? Porque los rockeros mexicanos y los rockeros latinoamericanos han sido, en su mayoría, de posiciones bastante acomodadas, al punto que cuando se empieza a hacer rock en otras latitudes de la Ciudad de México, se le llama rock urbano, para hacer la distinción del rock que salía en televisión, ¿no? Y estoy hablando de los 80, etc. Entonces, hay una serie de cosas ahí que de repente cuando llega todo esto de Rompan Todo y esta idea del rock como el estandarte de la rebeldía latinoamericana es, oigan, pues también hubo mucho aspecto político dentro de la salsa y dentro de la cumbia y dentro de la música tropical, y hubo mucha actitud política obviamente dentro de la nueva canción latinoamericana, y estos sí fueron perseguidos y sí hablaban contra el gobierno, no se echaban metáforas cursis sobre el amor y desamor, ¿no? Que nuevamente es válido también. Y esto tiene que ver con que al final de cuentas el rock y la rebeldía venden, y vendieron durante todo este tiempo, y Estados Unidos lo capitalizó también, ¿no? Entonces, de alguna manera este libro es una invitación a pensar en todas estas aristas, en pensar que la música no es solo música, que la creación artística y cultural no es solo la inspiración y esta música, sino es un aspecto, o sea, hay un aspecto político detrás. No creamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y lo vimos incluso con el tema de los financiamientos para la creación artística en este país, ¿no? O sea, en su momento se socializaron las cifras de apoyo y fomento a la creación artística en este país. El 70% estaba en la Ciudad de México. Entonces, pues apoya a los que ya tienen más apoyo de por sí, ¿no? O sea, es una centralización, que las plataformas digitales han permitido la descentralización, pero que han invitado también a otras dinámicas de precarización. Seguramente varias y varios de ustedes de repente ya se sienten agotados de estar viendo en redes sociales la información, ¿no? Empieza a generar un poquito de ansiedad. Empezamos a ver ya este año, por ejemplo, a muchas creadoras y creadores en todo el mundo que ya subían videos diciendo, ya no puedo, ya estoy agotado, ya no puedo generar más contenidos. Es decir, las plataformas también han facilitado ciertas cosas, pero han precarizado otras, ¿no? En 2011-2012 participé en un libro colectivo con una querida colega, Claudia Jiménez,
hicimos un artículo que era de esta etapa que venía este boom del hazlo tú mismo, ¿no? Del ser artista independiente y autogestivo. Y todo el mundo así, no, sí, métete a todas las plataformas y MySpace y YouTube y genera tus contenidos. Y lo que estamos viendo 10, 11 años después es, ok, generamos mayor dependencia de las cosas, porque claro, eres autogestivo, pero ahora tienes que saber cómo editar tus videos, tienes que saber además cómo no te hackeen, tienes que saber además temas legales, y además tienes que estar al tanto de los discursos, porque si dices algo y ya no va en la tendencia de ciertas cosas, te pueden cancelar o te pueden descontextualizar. Es decir, todo esto que se pensaba que las plataformas digitales iban a facilitar la creación artística, han facilitado la creación, pero han generado más dependencias y han generado todo lo que antes una disquera gestionaba, ahora el propio artista lo tiene que gestionar, y entonces se derrama más dinero en distintos contextos. Y luego, y cierro el libro justo con este comentario, y además llegó la inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, que está detonando otras discusiones. Ha facilitado muchísimo, de hecho, aquí dentro del público está una querida amiga Jennifer, exactamente, que trabaja en La Bestia Radio, tiene un programa Ladies Inexpertas, lo recomiendo mucho. E hicimos un setlist de una participación en ese programa de radio con música hecha con inteligencia artificial. Falta mucho, obviamente, fue divertido el ejercicio, pero esto obviamente está trastocando a los creadores y a las creadoras, ¿no? ¿Qué va a implicar? La tendencia es a pensar más bien en quiénes van a ser curadores o curadoras de ideas, ¿no? Y quién va a poder meter el prompt o el enunciado correcto para que la inteligencia artificial te genere estos contenidos. Pero lo que estamos viendo es que esto va a precarizar y va a deshumanizar otras cosas. Y nuevamente, cada tecnología no es ni buena ni mala, depende de cómo la usemos nosotros. Pero sí estamos viendo que se están discutiendo otras cosas, que se está poniendo en entredicho la idea del creador o la creadora por sí misma. Y lo que estamos viendo también es que los artistas, en la búsqueda por defender sus derechos, están poniendo sobre la mesa cosas que yo diría que son delicadas, que es, por ejemplo, patentar estilos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con muchas de las plataformas para crear imágenes, varios artistas demandaron a estas plataformas porque les estaban robando su estilo. Pero, por ejemplo, cuando hacemos una parodia, tomamos el estilo de alguien para parodiarlo, para reinterpretarlo de alguna manera. Y estamos viendo que de repente las discusiones sobre autoría y posesión de imagen y patentar imagen, nombre de las personas, de repente ya no vamos a poder hacer parodias de políticos, porque vamos a estar usando su imagen. Y entonces eso es censura, ¿no? O sea, a partir de temas de derechos autorales vamos a limitar la posibilidad de criticar a un político, o criticar a alguien, un criminal, etcétera, etcétera. Y los artistas están sentando bases para esas discusiones. ¿Por qué? Porque están defendiendo su estilo. Entonces imagínense de repente que Chuck Berry hubiera dicho, nadie va a poder usar mi estilo. No habría rock. Y un poco más o menos así pasó con Pérez Prado y el mambo, ¿no? No hubo muchos artistas que hicieran mambo, ¿no? Mucha del mariachi, por ejemplo, contemporáneo, también ha sido cooptado por ciertas familias, ¿no? O sea, entonces, cada nueva tecnología abre muchas posibilidades de gestión, de circulación y de consumo, pero también implica muchas presiones y muchas complicaciones. Y las plataformas son políticas, la creación artística y cultural es política. Y de alguna manera este libro, que empieza siendo como un mapeo de cuáles son las implicaciones para ser artista en la actualidad y gestionar tu propuesta artística, se vuelve un mapeo que de alguna manera rastrea dónde estamos parados, hacia dónde vamos, y todos los puntos, bueno, muchos puntos a considerar para problematizar eso. Entonces, en este libro, que además, dato curioso, la portada es una fotografía de David Barajas del primer concierto de Bad Bunny, no, del último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, que fue el último concierto de su gira que se llamaba The World Hottest Tour, que fue la gira más taquillera de 2022. Y esta fotografía justo me gusta porque en el concierto lo que pasaba, la pantalla, una pantalla gigante al final de cuentas, mostraba una cámara que llegaba a una playa, ¿no? Y llegaba a una isla exactamente, la escenografía era una isla, y llegaba Bad Bunny con una hielera, se sentaba y empezaba el concierto.
Pero ¿qué es lo que vemos? Que todo el mundo espera ese momento instagramable, ¿no? Y ya, lo que vemos es al inicio de cada concierto, se veía, por ejemplo, durante la investigación también seguía, por ejemplo, cómo mapeaba el público la gira de Harry Styles, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y todo el mundo sacaba el video del mismo momento del concierto, porque era un momento en el que se ponía a hablar, se ponía a bailar con algunos de sus músicos, ¿no? Entonces era la replicación del momento instagramable. Vemos, por ejemplo, en los museos, en las exposiciones, activaciones que tienen su momento instagramable también. Es decir, y lo menciono en el libro, por ejemplo, una colega brasileña, una tatuadora llamada Malfeitona, hizo su tesis de maestría sobre cómo Instagram reconfiguró la práctica de los tatuadores, incluso de cómo mostrar el tatuaje, cómo hacer toda una audiovisualidad del tatuaje. Y entonces es lo que estamos viendo, los conciertos son diseños de experiencias también, cada vez estamos viendo más diseños de experiencias, pero tenemos que tener ese registro. Y si agregamos además el tema de los NFTs, que es todo el mundo, si quieren ahorita platicamos también en preguntas y eso sobre los NFTs. Me acuerdo que cuando yo me enteré de los NFTs era porque Tony Hawk, patinador profesional, de videojuegos, etcétera, etcétera, de repente sube un video que dice, esta es la última vez que voy a hacer este truco y voy a vender este video como un NFT, y lo vendieron miles de dólares, etcétera. De repente dije, pero yo lo estoy viendo, ¿cuál es la diferencia? Y es, alguien más lo puede poseer. Digo, ya muchos entonces han discutido sobre los NFTs, ya incluso hay quienes dicen que van a desaparecer, yo creo que van a reconfigurarse y el argumento detrás de por qué no van a desaparecer es por la misma razón por la que no han desaparecido contenidos pagados en los videojuegos, ¿no? O sea, le llamamos NFT, pero le vamos a llamar de otra manera o de otra forma y la gente va a seguir vendiéndolos. Pero de repente todo el mundo está registrando esto, pero alguien va a ser el legítimo, no autor, pero el que posea exactamente ese video. Y entonces lo que vamos a ver también es que la digitalización va a hacer que fiscalicemos la cotidianidad, ¿no? Entonces, por un lado estamos viendo que ciertas experiencias no van a ser válidas porque tú no vas a tener el NFT, o que por otro lado, no importa si ya eres músico, cineasta, etcétera, sino ahora si eres psicólogo, psicóloga, plomero, plomera, carpintero, carpintera, etcétera, estás haciendo las mismas coreografías de Instagram, estás siguiendo las mismas tendencias, se han espectacularizado las profesiones y al mismo tiempo se está fiscalizando la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo no digo que sea el apocalipsis, pero hay que poner estos puntos sobre la mesa para considerar, y esta portada sintetiza eso, ¿no? Entonces, nada más para cerrar un poco con algunos aspectos, el libro al final pues abre con algo de contexto, que es un mapeo exactamente de esto que menciono, sobre cómo también, o sea, hablo del concierto en el Zócalo de Grupo Firme, pero también hablo de cómo uno puede pasar horas viendo videos en YouTube, Instagram, TikTok, etc. De repente puedes ver algo sensorial, placentero, y luego una imagen súper violenta, y luego una imagen de algún feminicidio, y luego una imagen de cumpleaños, y luego alguien compartiendo su comida. Es decir, ya es esquizofrénico también como estamos viviendo la información sin filtros, y esto también implica otras formas de mediar las emociones. Vivir la cultura de la pre-digitalidad, como queramos llamar al presente post-pandémico, porque odio llamar de post-digitalidad, post, etcétera, etcétera, es un poco cómo han cambiado las dinámicas de consumo y circulación de la música. Ya no tenemos playlists por géneros, sino por prácticas, ¿no? Música para hacer el quehacer, música para estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Hablo sobre la digitalización, inteligencia artificial, etcétera, un aspecto político de las plataformas. El tercer capítulo es políticas del entretenimiento, todo lo que hace la música que no sea solo música. Hablo de cómo se latinizó la industria global, hablo de esta geopolítica y el soft power, de cómo el K-pop ha posicionado a Corea en el mundo, y esto incluso ha hecho que cada vez haya más restaurantes de música y comida coreana. Es decir, cuando penetras en otro país con tu cultura, vuelves atractiva tu cultura, y eso hace que puedas penetrar de otra manera económicamente. Que incluso viene un dato de que el gobierno de Tailandia invirtió para que se construyeran restaurantes de comida tailandesa en todo el mundo, ¿no?
Y esto es parte de que cada vez haya más comida tailandesa. Pero también hablo de estos riesgos de haber de profesionalización y marketing musical que no ven esos aspectos negativos. Hablo al final de cuentas también de otras economías de la música, crimen organizado, ecología, bienestar social, turismo, ¿no? La cultura y las artes también están atravesados por el crimen organizado, están atravesados por aspectos ecológicos también, bienestar mental y social, ¿no? Cada vez hay más artistas con crisis de ansiedad, se están cancelando muchas giras, muchos conciertos. La pandemia nos trajo también a nosotros una serie de tensiones emocionales que no estamos sabiendo aliviar. Y bueno, por último, esto ya con esta me despido, planteo una serie de apuntes a considerar con todo lo dicho con respecto al panorama legal, es decir, qué puntos a considerar habría que tener en cuenta para el desarrollo de políticas públicas y también para la formación de artistas, ¿no? Así como mencionaba, pues, que periodistas y gestores promueven este arribismo y esta visión para afuera, invalidando lo local, pues lo mismo pasa en las escuelas, ¿no? O sea, uno estudia cine, uno estudia literatura, uno estudia distintas cosas, comunicación, y todos nuestros referentes son de otras latitudes, ¿no? Y de repente uno sale aquí en México, por ejemplo, y dice, no, es que hay el uso justo, por ejemplo, de las redes, y puedo generar contenido con uso justo. No, eso es en Estados Unidos. No existe el fair use o el uso justo en México. La ley de derechos de autor en México es de las más estrictas en el mundo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, pues son algunos puntos a considerar para ir hacia adelante. Entonces, digamos, ahora sí que con esto yo ya me despido, digamos, de mi participación, y no sé si tengan algún comentario. Si gustan hacer alguna pregunta, adelante. Adelante. Bueno, yo creo que a mí sí me gusta mucho el término post-pandémico porque estamos viviendo demasiados cambios en el mundo y de cierta forma necesitamos un punto de referencia para empezar a hablar de ellos. A partir de lo cual, pues, empecemos justamente. Nuestra sociedad, y no quisiera decirlo, vivimos en un momento en el que somos objeto de consumo. Cada persona se vuelve un objeto de consumo y pues justamente el tema de las plataformas, el tema de ser un artista autogestivo se vuelve complicado. Y lo vemos con el caso de Taylor Swift, que toda su carrera la tuvo que volver a hacer porque se le estaban diciendo así como de, no chiquita, esto ya no es tuyo, esto le pertenece a quien te patrocinó. Y bueno, Taylor fue un poquito más inteligente y dijo, pues ahora saco mi versión por Taylor. Claro. Pero también lo vemos como cómo le damos difusión a estos artistas que no tienen el alcance en la industria. Por ejemplo, Sailor Fag ha posicionado como Sailor Fag, pero por la chingonería que es, ¿no? De pronto, por ser un poquito en este juego de lo underground, porque nos gusta consumir lo underground, pero no terminamos de conceptualizar lo que es lo underground y de pronto este consumismo rasga y mete cosas pues, justamente como Peso Pluma, ¿no? Donde entonces sacamos a flote lo más podrido de nuestras sociedades, la narcocultura, la violencia machista, feminista, misógina, machista y misógina, nada más, este tipo de violencias, y entonces sí, eso sí es lo que queremos consumir, pero nos olvidamos de la otra parte de lo underground, que son artistas que pues están luchando por sobrevivir, artistas que pues bueno, yo sigo a un fulano por ahí en Instagram que se llama el Chicos de Cabello de Pan, que publicó, acabo de descubrir que puedo hacer arte sin subirlo a Instagram, ¿no? Como una forma de decir, yo puedo existir, mi arte puede existir, pero no necesito que ustedes me la consuman, porque al final del día, yo soy mi arte, pero otra vez la industria acaparó todo esto y entonces, pues bueno, no logramos darle una verdadera visualización, no logramos darle un verdadero apoyo a aquellos artistas que, por ejemplo, en contenidos locales pues hablan de cosas como puede ser el amor propio, como pueden ser procesos de transición, como puede ser pues incluso el amor a ser artista por el simple hecho de ser artista, ¿no? Y entonces artistas de esa índole pasan a segundo plano y ¿a qué le damos importancia? Le damos importancia a Perreo Bellacoso, que pues está chido, ¿no? De pronto sí, pero por ejemplo lo que acaba de pasar con Peso Pluma, a mí me queda más que claro que mientras sigamos apoyando artistas que propicien la violencia y artistas que en vez de darnos algo, pues que realmente acapare esa cultura e incluso anticultura, pues no vamos a lograr un avance, no vamos a salir de este estancamiento y la industria va a seguir haciendo con los artistas caca. La industria va a seguir haciendo con los artistas caca porque vamos a empoderar la cultura.
vamos a empoderar la violencia y vamos a empoderar que México es un país feminicida. Que lo es, lamentablemente, ¿no? O sea, México es un país feminicida, México es un país violento, y decirlo en este recinto además es importante decirlo, ¿no? O sea, pero mencionas muchos puntos fundamentales, ¿no? O sea, que justo de alguna manera este libro es como sentar las bases para entrar en esas discusiones entendamos el contexto, ¿no? Porque voy por partes, ¿no? Esto que mencionas, por ejemplo, Taylor Swift. O sea, Taylor Swift ha podido hacer lo que ha podido hacer porque también tiene una infraestructura brutal y una mediatización brutal, que incluso, de repente, justo yo leí algo así como, es la única artista que ha diseñado una experiencia integral con sus fans y todo, y es, oigan, ¿y BTS? ¿Qué onda? ¿No? O sea, vamos, y mucho mayor en este sentido, pero es anglo, ¿no? O sea, es validez allá. Y entonces, como la estructura mediática y de consumo cultural en México, que tiene un arraigo de décadas, es más factible que volvemos a ver a Taylor Swift que a Sailor Fag, ¿no? O sea, justo. Y vamos, o sea, la canción de Amiga, date cuenta de Sailor Fag y el video son brutales, son buenísimos, es una gran producción, y además ella también, o sea, su performatividad es bien interesante. Más gente debería conocer. Aquí yo creo que es importante un poco estar en paz también con el mainstream, o sea, creo que tiene que ser un flujo más orgánico, ¿no? O sea, y eso falta. Sailor Fag podría estar colaborando con un artista más mainstream y de tal manera generas esa circularidad. Pero los artistas más mainstream más bien quieren validarse con artistas de otras latitudes, ¿no? Y los artistas de abajo también buscan validarse con artistas de otras latitudes. Empezamos a ver cosas interesantes, creo. Por ejemplo, Bad Bunny lo ha hecho, de repente decir, sí, pero pues yo voy a reversionar una canción de Elvis Crespo, ¿no? O sea, por lo menos está volteando o está haciendo bolero, es decir, si está dentro de todo, está haciendo que la gente cante en español, o sea, pero cómo lo estamos permeando hacia otros contextos, ¿no? O sea, ha habido muchos artistas en México y Latinoamérica que han sido punta de lanza en sus propuestas, pero que no se les valida sino hasta que alguien en otra latitud lo hizo y entonces se le reconoce localmente, y esto implica de alguna manera como, son imitadores, ¿no? Y esto ha ocurrido históricamente. Me acuerdo hablando con la gente de Resorte, ¿no? Este grupo de New Metal, que decían, pues nosotros venimos haciendo esto desde antes, pero hasta que pega Korn, las disqueras nos voltean a ver a nosotros y entonces todos los fans dicen que son unos imitadores, ¿no? O sea, entonces, son muchas coyunturas bien interesantes. Hay el tema de lo de la violencia y de la narcocultura. Hay una parte que coincido completamente, o sea, incluso yo he dicho así como, más bien preguntémonos por qué está conectando tanto esto en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el mundo para que estos mensajes ya no solo conecten en Sinaloa, en el norte del país, sino que estén conectando en Asia, que estén conectando en Europa? Y estamos hablando, y eso incluso lo menciona en el libro, las redes del crimen organizado a nivel global aumentaron en la pandemia, ¿no? El poder del crimen organizado aumentó radicalmente en la pandemia, la digitalización del crimen organizado para reclutar, para lavar dinero, etcétera, también, ¿no? Y yo, o sea, digamos, lo que matizaría es el hecho de que cuando hablamos de narcocultura seguimos pensando que son sombrerudos de regional mexicano, o sea que la narcocultura sigue siendo eso, cuando la narcocultura son los festivales de EDM en Playa del Carmen, o sea, la narcocultura ya nos atravesó por todos lados, lamentablemente, ¿no? Y lo que muchas veces pasa es que decimos, no, hay que prohibir esta música, ya hay que perseguirla, y ha pasado históricamente, o sea, del siglo XX se han tratado de censurar un montón de músicas, y la violencia sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque estas músicas son consecuencia, no son causa. E incluso, vamos, yo por formación soy comunicólogo y eso, ¿no? y muchos han trabajado también de cómo el consumir contenidos violentos no te hace violento, ¿no? O sea, y lo vimos con la película Bowling for Columbine en Estados Unidos. O sea, consumir videojuegos violentos no va a hacer que salgas a matar a alguien, es el tejido social. Eso sí, hay una diferencia entre normalizar la violencia y desensibilizarnos con la violencia. Consumir este tipo de música no normaliza la violencia. Lo que normaliza la violencia es salir a la calle y escuchar balazos y que maten a gente enfrente de
permitir, o sea, eso normaliza la violencia y lo que normaliza la violencia es la impunidad. Vivimos en un presente de impunidad absoluta, ¿no? Pero sí nos desensibilizamos y lo menciono incluso con el tema del libro de estamos viendo los crímenes, o sea, vemos el blog del narco y luego vemos la guerra de Ucrania y ahora lo de Israel y luego feliz cumpleaños y luego, o sea, wow, ¿no? O sea, es muy agresivo eso y eso no lo estamos problematizando. Estos artistas, o sea, es curioso porque de repente hemos sido muy duros con el regional mexicano. La mayoría del regional mexicano es cursi, pero las canciones que explotan son las de los mensajes más agresivos, etc. Pero al mismo tiempo, por otro lado, celebramos hace unos meses, unas semanas, los 50 años del hip hop, ¿no? Y pues era el mismo discurso, es así, ¿de qué vas a hablar? De tu realidad, de tu contexto, ¿no? Y así como el narco puede escuchar al regional mexicano, el ejército colombiano está escuchando al regional mexicano y en los antros de Las Vegas están escuchando al regional mexicano, o sea, es entretenimiento, ¿no? Y vamos, yo sí creo en la moderación de esos contenidos, pero es importante también entender que esta es una consecuencia, no la causa. Y tenemos que atacar la causa, y la causa viene exactamente del tejido social, de discriminar, o sea, si durante décadas el centro del país discrimina todo lo que pasa en el resto de la república, si todas estas expresiones las seguimos llamando nacas, incultas, etc., y no entender que es parte de una dinámica social mucho más compleja, pues o sea, yo diría, atendamos eso para que no ocurra eso que tú mencionas, ¿no? Que es que haya otras expresiones, que haya otros discursos, eso sin duda, ¿no? Que hay que tener una postura crítica, y en todos los sentidos, o sea, gestores y periodistas también, incluso académicos también, voltear a ver y entender estos fenómenos, ¿no? No decir como, es pop, es mainstream, ya, sino por qué está conectando, ¿no? Y al mismo tiempo vemos pues, los festivales, muy discurso de inclusión y todo eso, pero el promedio de participación de las mujeres en los festivales en México es, si bien va, del 30%. ¿No? Entonces hay una serie de cosas que hay que atender porque tenemos muchos vicios desde antes, ¿no? Pero coincido completamente con todo lo que dices. Hay que atender muchas cosas y de alguna manera el libro busca como sentar bases y pues, meter unos apes también, ¿no? Así de, dejemos de querer tapar el sol con un dedo. El problema no es la música, el problema es toda la infraestructura, ¿no? Y el panorama es muy poco promisorio, lamentablemente, pero muchísimas gracias por la participación. ¿Algún otro comentario, duda, inquietud, reclamo? Yo tengo una duda. ¿Qué tan cierto es que se siga aplicando el proyecto del MK Ultra a los artistas de élite? ¿A los artistas de qué? Élite. Híjole, como tal la relación entre el MK Ultra y eso no sabía, o sea que para quienes no sepan es una iniciativa que viene de la Guerra Fría, ¿no? Exactamente, manipulación instrumental y eso. Yo diría que tiene que ver más bien con el tema del soft power y el poder blando y esto que mencionaba, ¿no? O sea, sí hay vínculos donde se ha identificado que la CIA vio con buenos ojos que el rock pegara en el mundo, porque transmites una ideología donde entrada, o sea, imagínate que defines la rebeldía del mundo a partir de la rebeldía en Estados Unidos. Blanca, súper acomodada, cursi, de poner la florecita en el rifle, o sea, vamos, mientras estaba el conflicto hippie donde te podías ir a una comuna, etcétera, etcétera, aquí tenemos la guerra sucia, ¿no? Aquí desaparecían y mataban a activistas, o sea, y creo que eso es más peligroso, ¿no? Porque es una manipulación donde normalizas. Me acuerdo, hablando cuando fue el boom de lo de Rompan Todo, hablaba con colegas argentinos y argentinas y decían algo así como que estos grupos rockeros que viajaron o folcloristas que viajaron a Europa para darse cuenta de las violencias, y qué triste que tuvieron que viajar kilómetros para darse cuenta de las violencias que ocurrían a un kilómetro de donde ellos vivían, ¿no? O sea, la persecución a los mapuches, a las comunidades indígenas, o sea, el blanqueamiento que ha habido en Latinoamérica desde principios del siglo XX, o sea, y entonces hay que preguntarse ¿qué tan privilegiado tienes que ser que tienes que viajar a Europa para darte cuenta de las injusticias de este mundo
donde históricamente Latinoamérica han estado ahí, ¿no? Y al final de cuentas, pues quienes nos han recordado de esas injusticias, pues no las han vivido. Y no tiene nada de malo, ¿no? O sea, denunciar injusticias, no tienes que vivirlo en carne propia para denunciar una injusticia. Es decir, vamos, o sea, las injusticias por temas de género en este país, los hombres tenemos que cobrar conciencia sobre eso, ¿no? El clasismo, o sea, veamos la nula participación de otras lenguas en los medios de este país, ¿no? O sea, deberíamos de ver más y escuchar más conferencias en otras lenguas con subtitulado en español. Se están reconfigurando muchas cosas y de repente que sea lo que sea que Peso Pluma y Bad Bunny estén explotando en el mundo, están reconfigurando también ciertas geografías. Pero es muy interesante ver también cómo eso va a ocasionar que Estados Unidos y Europa volteen a Latinoamérica, porque dicen, es mejor un malo conocido a validar lo que ocurre en Asia, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que no existen los mensajes subliminales y que no existe... El lavado de conciencia es más profundo y más cotidiano, ¿no? Incluso Sueli Rolnik habla de colonizar el inconsciente, por ejemplo, pero pues ya desde siglos atrás Simón Bolívar y José Martí también decían de, bueno, generemos pensamiento local y reflexionemos desde lo local. Ha sido muy curioso en los últimos años que me han buscado académicos de Europa y de Estados Unidos para saber qué está pasando en México en lo musical. Y cuando les digo, sí, pero salte de la Condesa, Roma, ve lo que está pasando en otras latitudes, me dejan de buscar. Porque invalida sus prejuicios. Dicen, no, pero es que quiero esta exotización cómoda. No quiero ver lo que pasa en otros estados, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que esos autores, autoras, de repente escriben libros sobre cómo definir a México y Latinoamérica. Y luego nosotros leemos eso y decimos, claro, somos esto. Entonces es una circularidad más compleja donde también no problematizamos las situaciones. O sea, ¿cómo vamos a hablar de industrias creativas en México cuando una quinta parte de la economía es informal? Y utilizamos autores que escriben en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que la lógica de la industria es completamente diferente. Entonces, por eso yo invitaría más bien a empezar a situar, ¿no? a problematizar desde lo local. Ha habido muchos referentes, incluso acá en este fanzine, por ejemplo, vienen algunas referencias de gente de Argentina y Brasil que ha problematizado esto, pero apenas, ¿no? O sea, falta mucho en ese sentido. Entonces, es más evidente y es más directo, pero lo hemos normalizado tanto que ni siquiera nos damos cuenta de qué tanto ha penetrado eso en nuestros inconscientes, ¿no? ¿Alguna otra duda, comentario? Muchas gracias, pues, maestro. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Aquí está justo este fanzine, a falta de libro físico, pueden tomarlo, pueden descargar el libro, consultar otros materiales y de alguna manera pues abrir el diálogo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias al Complejo Cultural Los Pinos también por este espacio y a quienes asistieron también. Muchísimas gracias por las participaciones y que sea el inicio de otros diálogos. Que así sea. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.